Cuando se habla de la palabra libertad, ¿qué es lo que entendemos? Te lo pregunto porque de repente cuando un joven le dice a sus padres, me quiero ir de la casa, ya no quiero vivir con ustedes porque estoy sujeto a sus reglamentos, quiero que me den mi libertad, ¿de qué está hablando? Regularmente un joven está hablando de irse y de vivir una vida haciendo lo que mejor le parezca. Pero la pregunta es, ¿y eso es verdadera libertad? Hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de la tensión que existe entre el legalismo y el libertinaje. Ambos son enemigos de la verdadera libertad. Hoy vamos a ver a través justamente de la lección número 11, Libertad en Cristo, cuál es la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. Y nos daremos cuenta que no tiene nada que ver con vivir bajo el yugo de la ley, pero tampoco tiene nada que ver con vivir con libertinaje, haciendo lo que mejor nos parezca. El punto de equilibrio es Cristo, y de eso hoy vamos a hablar. Lección número 11, Libertad en Cristo. Quédense con nosotros en un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 11, titulada Libertad en Cristo. Y estamos contentos también de dar la bienvenida a nuestros dos panelistas en esta ocasión, que estarán siendo parte de esta mesa de diálogo. El pastor Mario Cavazos Mancha, él es pastor de la Iglesia de Santa Ana en la Misión del Valle, nuestra hermana Misión del Valle, aquí en nuestra Unión Mexicana Central. Y es un gusto para nosotros tenerte en esta mesa de discusión o de conversación más bien. Gracias, pastor, por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias. Y tenemos también al pastor Abraham Ramírez. Gracias por estar una vez más con nosotros, pastor. Sí, pastor, aquí listos para hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, que abarca hasta donde podemos ir en la libertad que Cristo nos ha dado. Libertad, Legalismo, libertinaje. ¿Cómo vieron la tensión de esta semana? Pues yo la vi bastante difícil de expresar, porque tenemos el filtro de cómo entiende el ser humano las cosas y también de cómo las expresa. Entonces, al expresarlas, los dos términos de legalismo y liberalismo, cómo enfocarnos y expresar adecuadamente el aspecto central, equilibrio de ambos elementos, de ambos conceptos. Yo lo veo, pero aunque difícil, no imposible de expresarlo y de comprenderlo. Correcto. Equilibrio es la palabra clave, pastor. Sí, y trataremos de hacerlo, ¿no? Para decir las cosas adecuadamente, sí. Para que quede claro el concepto de que somos libres en Cristo, libres para elegir, seguir viviendo conforme a su voluntad. Claro que sí. Los 3 puntos del bosquejo serán muy sencillos. El primero es una pregunta, ¿de qué fuimos librados? El segundo punto es tensión entre libertad y legalismo. Y el tercer punto, cumplir o guardar la ley. Vamos a hacer una oración, si les parece bien, para comenzar nuestro diálogo. Oremos. Cariñoso Dios, queremos pedirte que nos bendigas en esta lección número 11. Danos las palabras, Señor, y la sabiduría y la dirección de tu Espíritu Santo, para que podamos expresar con palabras limitadas y humanas, Señor, esos conceptos tan profundos de la tensión que existe entre el legalismo y también el libertinaje. Ayúdanos a estar siempre en el punto de equilibrio, vivir en la libertad que Cristo obró en nuestro favor y que de esta misma manera podamos expresarlo. Bendícenos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar directamente con el primer punto, que es ¿de qué fuimos librados? Y creo que allí debemos comenzar, Pastor Mario. ¿De qué fuimos librados? Es bueno colocar la base para saber en realidad hacia dónde nos dirigimos con esa tensión. El ser humano fue creado de una forma perfecta, pero en esa perfección que Dios le colocó al ser humano, él también tenía que colocar una ley. Y la ley era bien clara: no comerás del fruto de este árbol. Todos los demás árboles puedas hacer uso de ellos. Génesis 2:15 al 17 lo dice bien claro, que al crear Dios al hombre estableció una ley sencilla aparentemente, pero que determinaba
dos cosas. Una, el amor que Dios tiene por su prójimo, por su criatura. Y segundo, la capacidad del hombre de amar a Dios y obedecerle. Las consecuencias, o mejor dicho, los actos de Adán y Eva en su momento, fue lo que trajeron una ley condenatoria, porque fallaron en la obediencia a lo que Dios les había indicado precisamente. A partir de ese momento, el ser humano está condenado a muerte. Por lo tanto, al nacer, nace en un reino que la Biblia le conoce como el reino de la muerte. Esa es la condenación. Cuando hablamos de ser librados, significa que cuando nacimos encarcelados bajo esa condenación, pero cuando entramos al conocimiento y la aceptación del sacrificio de Cristo en nuestro favor, entonces es cuando salimos de esa condenación, de la condenación de la ley, hacia la libertad en Cristo Jesús para vivir una vida con una aspiración de estar en la eternidad con Dios, que para eso fue que Dios murió o envió a Jesucristo, su Hijo, para pagar en nuestro lugar y liberarnos de esa condenación. Me llama la atención, Pastor Abraham, lo que el Pastor Carlos acaba de mencionar. Adán y Eva eran libres. En el jardín del Edén eran libres. Y mientras mantuvieran la obediencia, ¿verdad?, a la instrucción de Dios, seguirían libres. La libertad se perdió cuando transgredieron la instrucción de Dios. Sí, pastor, Dios le dio un regalo al ser humano, la capacidad de elegir, y ellos eligieron mal. Y cuando pecaron, eligieron pecar, eligieron ponerse como esclavos del pecado. Y por eso es que todo ser ahora que nace, pues vivimos o nacemos bajo esa condenación del pecado. Pero gracias a Dios que Él nos hizo libres. Y a mí me gusta lo que dice Gálatas, pastor, Pablo en Gálatas 5:1, dice, manteneos pues firmes en la libertad. ¿Ok? Dice, manteneos firmes en la libertad. Es un imperativo. Yo a veces he dicho, Pablo manda muchas cosas, ¿no? Mantente firme en la libertad. ¿Sí? Bueno, sí, yo quiero, eso es lo que quiero, ¿no? Pero previo a esa declaración, o junto con esa declaración, dice algo. ¿Por qué puedes mantenerte firme en la libertad? Porque Cristo ya te hizo libre. Así es. ¿Ok? Dios no nos está pidiendo un imposible. Mantente libre porque Cristo ya te hizo libre. Lo único que quiero que hagas es vive lo que ya eres. Ya eres libre, vive como un ser libre, ¿no? Así que entonces Dios nos hace libres. ¿Pero de qué nos libera Cristo Jesús cuando creemos en Él? Yo creo que ahorita el pastor también va a hablar de eso y dice que Cristo nos libera del pecado, como ya lo explicó el pastor. Nos libera de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Nos libera del poder del diablo, porque cuando Adán y Eva pecó, la Biblia dice que se entregó todo a Satanás, ¿no? Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Así que Cristo Jesús nos libera de eso. Nos libera de los extremos, de vivir una vida correcta. Es decir, en el centro está una vida correcta, creyendo en Cristo Jesús, somos justificados en Él, pero hay dos extremos peligrosos, el libertinaje y el legalismo. De eso también y que te llevan a la esclavitud nuevamente. Exacto, de eso nos libera Cristo. Sí. Pastor, qué bueno que se menciona Adán y Eva. Adán y Eva, podemos decir, decidieron hacer lo incorrecto, decidieron quedar bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Pero podemos colocar el nombre de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos estar en ese mismo lugar porque realmente cada uno de nosotros estamos condenados a la muerte, pastor. Y de eso justamente nos vino a librar Cristo. Sí, Pablo es muy congruente en la forma que escribe, porque aquí el punto es lo que dice en Gálatas. Lo demás nos sirve como contexto para afirmar o confirmar lo que Pablo está señalando en cuanto a la libertad. El ser humano
lo dice bien claro nuestro Señor el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Específicamente en ese texto, o en ese párrafo mejor dicho, dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, esa es la condenación. El ser humano eligió mal, como bien señalaba el pastor Abraham, eligió mal y eligió entrar en un área desconocida para ellos, que es el estado pecaminoso. Pero en ese estado le era imposible salir por su cuenta. Por eso la última parte dice, así la muerte pasó a los hombres, pues todos pecaron. Cuando Pablo está hablando de la libertad, nos tenemos que remitir a lo que ahora dice en el versículo 18. Dice, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, volvemos a enfatizar la condenación de la ley, porque la ley era, el día que comas de este árbol, morirás. Esa es nuestra condenación. Hace un momento señalaba precisamente el versículo 23 de Romanos 6, en relación a que la paga del pecado es muerte. Ahí está, la condenación vino por la decisión, esa libertad que Dios nos da, ese regalo que Dios nos da para decidir. Entonces dice, pero la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos la gracia, los hombres, la justificación que da vida. Allí es, o sea, yo en mi esclavitud anterior estoy perdido. Pero ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? El punto aquí es, yo no quiero perderme. No me gusta la idea de no vivir la eternidad. Me gusta más la idea, porque ya está pagado, de vivir la eternidad con Cristo Jesús. No vamos a estar imaginándonos cómo será el cielo, sino simplemente tenemos que pensar como la Biblia lo describe. Dios estará con su pueblo. Y eso es lo importante de la aspiración del reino de Dios, pero necesitamos de esa justificación. Los judaizantes precisamente peleaban que la justificación la podíamos obtener o se podía obtener circuncidándose, que es el punto allí que está señalando el apóstol Pablo. La circuncisión, hoy algunos la practican por asuntos de salud, de higiene, pero fuera de eso no tiene nada que ver quien se circuncide, con excepción de algunos, por supuesto, con el hecho de ganarse el favor de Dios. Simplemente es por un asunto de higiene. Y creo que podría ser la misma condición del pueblo, pero pasaron de lo que es la adoración, de entrar en un pacto con Dios a través de una relación con Dios que inicia con la circuncisión, como ahora comenzamos con el bautismo. Comienza una relación con Dios a través, o mejor dicho, a partir de la circuncisión. Pero ellos lo hicieron como el todo de la salvación, como el todo de la comunión con Dios, como el todo de la adoración a Dios, cuando era solamente una partecita de inicio. Y por eso, para mí, estos dos textos que acabamos de mencionar del capítulo 5, 12 y 5, 18, vienen a especificar cuál es la idea de Pablo cuando está hablando de ahora vivan de acuerdo a la libertad con que fuisteis llamados. Esa es la libertad. Deja de vivir bajo la condenación de la ley para vivir bajo la gracia del Señor. Y me llama la atención, Pastor Abraham, a través de uno vino la condenación, a través de uno viene la justificación que da vida. Así es. No es lo que tú puedas hacer, simplemente acepta la justificación que ya uno logró. Bendito sea el Señor. Amén. Y ese es Cristo Jesús, ¿no? Amén. Vuelvo a citar Gálatas 5:1, pastor. Sí. Dice, manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de esclavitud. Cristo nos redimió. Y dice, y no os dejéis oprimir de nuevo. Esto quiere decir que el ser humano nace esclavo, o es esclavo, de una o de otra cosa. Dos yugos, aquí dice bajo el yugo de esclavitud. Puede haber dos yugos, pastor, el libertinaje y el legalismo.
Ya explicó el pastor Cavazos el legalismo, ¿no? Ya explicó que ellos, en base a la circuncisión, ¿verdad? Ellos creían que con circuncidarse bastaba. Ellos creían que con guardar la ley bastaba. Y que esa era la manera adecuada de buscar la salvación, guardando la ley, y basaban la salvación en su comportamiento, ¿sí? No en un pacto de gracia que ya hemos estudiado, que se centra en Cristo Jesús, ¿no? Ok. Esos eran los judíos que habían caído bajo el yugo del legalismo. Pero hay otro yugo, que es el liberalismo. Haz lo que quieras. Así vivían los gálatas previo al mensaje de salvación que Pablo les llevó. Hacían lo que querían porque no conocían a Cristo Jesús, ¿no? Ahora, Cristo vino y nos liberó. Cristo nos libera. ¿De qué? Del liberalismo, del libertinaje. Hacer lo que queramos. No. Nos da su ley, que es una norma de vida para los que son salvos en Cristo Jesús. El estilo de vida del salvado. El estilo de vida del salvado. Y nos libera del legalismo, que es confiar en nuestra propia conducta, en nuestras propias acciones. Y se centra, la libertad que Cristo nos da, está centrada en una relación con Cristo Jesús. Si nos mantenemos en relación con Cristo, no caeremos ni en una, ni caeremos en otro extremo, ni en el legalismo, ni en el libertinaje. Estaremos centrados en una relación viviente, continua y perecedera en Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a quedar con ese último comentario. Vamos a regresar justamente con ese punto, tensión entre libertad y legalismo. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 11, libertad en Cristo. Ya analizamos el primer punto de que fuimos librados, ¿verdad? Y pues ya se hizo una lista de todas las cosas de las cuales el Señor nos libró del pecado, de la condenación, de la muerte, ¿verdad? De la muerte prácticamente. Él nos dio vida a través de su sacrificio. Y ahora vamos a analizar el segundo punto, que es la tensión, que me parece que es el punto central de esta lección, la tensión entre la libertad y el legalismo, ¿verdad? Pastor Abraham, Pastor Cavazos, cuando hablamos de legalismo y un legalismo que no te da felicidad ni te da seguridad de salvación, se me viene a la mente inmediatamente el joven rico, ¿verdad? El joven rico que guardaba completamente toda la ley, pero estaba esclavizado también a eso porque tampoco disfrutaba la salvación en Cristo, ¿verdad? A tal grado que cuando se acerca a Jesús le pregunta cómo puede ser salvo, porque ni siquiera la ley puede salvar. Este joven particularmente vivía engañado en dos mundos, o en un mundo, mejor dicho. Quería vivir como los demás, pero vivía insatisfecho con lo que él tenía. Al observar a los demás, por eso fue como se acercó directamente a Jesús a pedir la bendición. Estaba viendo cómo bendecía a los niños, a las mamás de los niños, cómo Jesús se comportaba hacia ellos y dijo, a mí me hace falta eso. Se acercó y comienza con un halago muy natural en aquel tiempo. Maestro bueno, ¿qué bien haré o qué haré para obtener la vida eterna? La respuesta de Jesús, no hay bueno ni uno, más que Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Quieres entrar al reino? ¿Qué dice? Guarda los mandamientos. Y no es porque en el Antiguo Testamento, como algunos tristemente piensan, se salvaban por las obras y que ahora en la gracia de Jesús nos salvamos por ella. No esa es la idea. Solamente que Jesús estaba dirigiéndose a él desde su forma de pensar para poderlo llevar a la forma de pensar divina. Entonces, este joven pensaba que guardando la ley podía ser salvo, pero le faltaba algo, obviamente, una cosa te falta, le dijo Jesús. ¿Y qué era? Lo que el apóstol Pablo está señalando precisamente con los que se circuncidan, con los que están pretendiendo guardar la ley para ser salvos, y que es el amor. Por eso dice Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo,
sino la fe que obra por amor. Y precisamente era lo que le pasaba al joven rico. ¿Qué cosa me falta? Anda, vende lo que tienes, porque tienes más amor por lo que tienes que por lo que no tienes. Y le dice, entonces ve y entrégalo todo. La respuesta está registrada, ¿no? Se fue porque tenía muchos bienes. Pesó más su filiación hacia el dinero que hacia los pobres. Entonces Pablo aquí está hablando, vamos a retomar el punto de Gálatas en relación a la circuncisión y la incircuncisión y la fe que obra por amor. Lo que Pablo, inspirado por Dios, por supuesto, está señalando es que tú necesitas entender como ser humano que para realmente vivir en la libertad en Cristo, de la que hemos estado hablando desde hace un momento, es que tienes que amar a tu prójimo, tienes que vivir de acuerdo a como Dios vivió en esta tierra y espera que también nosotros como libres en Cristo podamos vivir. Precisamente la palabra que usa Pablo en el versículo 13, cuando dice, sino servíos con amor unos a otros, usa la palabra agape para señalar ese amor. Y es muy claro hacia dónde nos dirige Pablo con la palabra que usa, porque en el uso de la palabra es que se determina qué es lo que está pensando Pablo enseñarnos a nosotros. Y cualquiera que conoce un poquito de Biblia, que ha escuchado alguna vez un sermón sobre el amor de Dios, seguro escuchó 1 de Juan 4:8, donde dice, agape estin deon, o sea, Dios es amor, ese amor desinteresado, ese amor que solo otorga felicidad a sus criaturas, pero esperando que esas criaturas vivan bajo esa dirección de amor, no una dirección sin amor, sin el amor de Dios. Así que cuando Pablo está hablando de agape, servíos, dice, sirve a tu prójimo como Dios serviría a ese prójimo. Y pues solamente necesitamos leer los 4 evangelios para ver cómo trabajó Jesús en las personas, cómo les acercó el reino de los cielos, no solamente en palabras, sino en actos. Sanó enfermos, resucitó muertos, limpió leprosos, liberó, usando la misma palabra, ¿no? Liberó a los endemoniados de esa condenación de vivir, no con lo que ellos quieren vivir, sino que usaron mal una libertad y fueron poseídos por el demonio. Así que cuando servimos a la gente, pues tenemos que hacerlo desde la perspectiva que el apóstol Pablo presenta aquí. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne. Ahí está el contraste entre legalismo, o más bien el equilibrio entre legalismo y liberalidad. Soy libre del pecado, pero también debo vivir una vida que armonice con la vida que quiero vivir en la eternidad. Y la ley de Dios es una ley de servicio, lo dice el Camino a Cristo, una ley de servicio. Servimos, el cielo sirve, la lluvia sirve, el sol sirve, solo el egoísta, corazón humano es el que sirve para beneficio propio. Pero podemos hacer un cambio en nuestras actitudes, más bien en nuestra motivación a las actitudes. Otra vez tomando otro pensamiento del apóstol Pablo, que se encuentra precisamente en 2 Corintios 5, porque hay que seguir el hilo del pensamiento paulino en todas sus epístolas. Dice el capítulo 5, el amor de Cristo, versículo 14, nos constriñe o nos motiva, como dicen las versiones modernas. Pero el punto está en cómo nos motiva a ser. Y la segunda parte del texto, junto con el versículo siguiente, nos dicen cómo debe vivir una persona en libertad. Dice así, al pensar que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la clave de la motivación. O sea, ya vivir sirviendo a los demás
no por aspectos moralistas, sino porque Jesús es el que me mueve a hacer las cosas. Amor, agape, servíos los unos a los otros. Amén. Pastor Abraham, qué difícil es para el ser humano mantenerse en el punto de equilibrio de la verdadera libertad. Regularmente el ser humano se hace esclavo de uno o se hace esclavo de otro, pero difícil mantenerse en el punto de equilibrio. Sí, es difícil. Sí, para expresarlo es difícil, para vivirlo un poco más. Pablo les advierte a los Gálatas de esos dos peligros, ¿no? El liberalismo, dijimos, y el legalismo, ¿no? Hablemos tantito del legalismo, pastor, en Gálatas 5. Él ya apeló a su conciencia, ya les habló a su mente, ¿verdad? A su pensamiento, ya expuso delante de ellos a Cristo Jesús, ya les habló al corazón, recordando esa relación de amor que tuvieron él y los Gálatas, ¿no? Y bueno, pero parece ser que está agotando todas sus oportunidades Pablo, y entonces ahora les dice, miren, yo les voy a decir lo que va a pasar si ustedes siguen pensando de esta manera, que la salvación es guardando la ley o circuncidándose. ¿Okay? Así que escuchen con atención. Y dice el versículo 2, Gálatas 5:2, yo Pablo. Es decir, él apela, ¿sí?, a su apostolado. Así empieza su epístola. Pablo, apóstol. Entonces yo Pablo, ¿okay?, yo soy apóstol de Cristo. Y les digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si ustedes siguen pensando así, que tienen que circuncidarse y guardar la ley, de nada aprovechará Cristo. La muerte de Cristo es en vano. Ese es el gran pecado que cometemos con el legalismo. Si pensamos que la circuncisión, si pensamos que la ley, observarla, nos salva, entonces en vano murió Cristo. Cristo no aprovechar. Todo lo que hizo Cristo no va a aprovecharles para nada. Segunda consecuencia. Versículo 3. Otra vez declaro que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Si tú quieres circuncidarte, está bien pues, pero estás obligado a guardar toda la ley. Toda la ley, en todo momento, ¿sí?, en todo lugar, en pensamiento y en acción. Pero no es a partir, perdón la interrupción, pastor, no es a partir de este momento. Es desde antes. Está bien. Están perdidos, pues. Así es. En pocas palabras, estás perdido. Ese es el punto. Esa es otra consecuencia. Tercera consecuencia. Versículo 4. Los que procuráis justificarlos por la ley, os habéis desligado de Cristo, habéis caído de la gracia. Te separas de Cristo. Yo les presenté a Cristo vividamente, ustedes lo vieron con el ojo de la fe, lo aceptaron. ¿Sí? Pero si ustedes siguen en ese pensamiento, están desligados de Cristo, se van a apartar. Escojan pues. Aquí podemos utilizar otro pensamiento paulino, de Romanos capítulo 6, versículo 14, pero a la inversa, de acuerdo a cómo lo está presentando, pastor. Ahora, cuando dice desligados de Cristo, quiere decir que ya no estáis bajo la gracia, sino bajo la ley. Claro. Bajo el yugo de la condenación de la ley. Por supuesto. Okay. Y están condenados. Las tres cosas que le está diciendo Pablo que van a suceder es muerte. Así es. Es perdición. Ese es por el lado del legalismo. ¿Ok? Ahora, el otro extremo es liberalismo. Yo soy salvo por la gracia. La ley la hacemos a un lado. La ley no cuenta. Nada. Exacto. Hago lo que no quiero. Tengo ningún compromiso y hago lo que yo quiero. Por eso el versículo 13, Gálatas 5:13, vosotros hermanos habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne. ¿Cuál carne? Pues la mía. ¿Sí? Yo ya soy libre, ahora puedo satisfacer mi carne, mis deseos, como yo quiera. No, tampoco. Eso está bien, está mal. Te vas a esclavizar por tus deseos. ¿Sí? Te vas a esclavizar a ti mismo, porque vas a empezar a satisfacer tu gusto.
¿sí? Vas a empezar a satisfacer tu vista, tu oído, tus sentidos, vas a estar Placer, plácidamente, vas a estar a gusto, pero pecando. ¿Sí? Ten cuidado de eso. Cristo te libertó, pero no para eso. Aquí es donde entra ese don maravilloso, ese regalo, que es la capacidad de pensar, la capacidad de decidir y la capacidad de amar. Cuando tú eliges mal, estás teniendo pensamientos malos. Y cuando ya tuviste estos dos previamente, tu amar, que es una acción, no va a amar a la persona que te da la vida, sino a aquel que destruye. Jesús lo dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Entonces, ahí está la elección. ¿Hacia dónde quiero ir en la eternidad? ¿Dónde quiero vivir la eternidad? Bueno, solo se vive una eternidad y la otra es muerte, es inexistente. Entonces, cuando me están planteando a mí la situación de que tengo que estar bajo el yugo de algo, aquí otra vez, perdón la redundancia, es el pensamiento paulino que está en Romanos capítulo 6, porque cuando queremos entender, si me permiten decirlo de esta forma, si queremos entender la justificación por la fe y el equilibrio entre el legalismo y el extremo, leamos el capítulo 5 y el capítulo 6 de Romanos. En los versículos 16, precisamente, de Romanos, capítulo 6, versículos 16 al 18, dice, ¿no sabéis que al ofreceros a alguien, es decir, cuando decides amar a alguien, cualquiera de los dos, porque aquí no hay 3 ni 4, solamente hay 2, o Cristo o el enemigo. Dice, para obedecerle, sois esclavos de quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia. No es de que, no, yo prefiero el liberalismo, pero sin Dios. O el legalismo sin Dios inclusive. Cuando tú eliges el legalismo o el liberalismo sin Dios, el servicio sin Dios, tú estás eligiendo a Satanás. Y la muerte, precisamente lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque fuisteis, ¿cuándo fuisteis? Cuando nacimos. Esclavos del pecado, habéis llegado a ser obedientes. Aquí está el punto. Obedientes de corazón. No es estar anhelando vivir como otros que viven sin Cristo y tú pensando que estás aquí como el joven rico sufriendo porque no estás disfrutando aquello. No, aquí es de corazón ese modelo de enseñanza. El modelo está en los evangelios, por supuesto. Y librados del pecado habéis llegado a ser siervos de la justicia. Todo es una decisión. Cada día decides. El matrimonio es una decisión, el lugar donde trabajas es una decisión, el estar aquí es una decisión, amar a Dios es una decisión. Por eso el salmista, David específicamente, a pesar de todas sus fallas que tuvo David en su vida, él pudo decir, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es obvio que no pasaba 24 horas meditando en la ley, sino 24 horas aún durmiendo, pensando en Dios, que finalmente es el punto. Entonces, por eso somos librados del pecado. Nacimos o fuimos esclavos del pecado. Vino Cristo, lo aceptamos, vinimos a ser siervos de Dios para justicia y para vida eterna. Amén. Librados del pecado, habéis llegado a ser siervos de Dios. Por eso, la paga del pecado es muerte, y está en ese contexto precisamente. Mas la dádiva de Dios, recíbela. Es un don, es un regalo, pero tienes que vivir de acuerdo a eso en Cristo Jesús. Porque Pablo, como señalaba hace un momentito el pastor, Pablo está diciendo, ahora tienes que cumplir toda la ley desde el principio de tu vida hasta el final. Imposible. ¿Qué necesitas? La gracia. Necesitas aceptar a Jesús como Salvador, porque si no, no se puede cumplir nada. Pastor, nada más señalar que vivir y satisfacer la carne es vivir de una forma egoísta, satisfaciendo mis deseos. Eso se llama orgullo. Y lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el orgullo. ¿Sí? El amor se expresa hacia los demás. ¿Sí? El orgullo es un amor a sí mismo, satisfaciendo a sí mismo. Y cuando vivimos bajo el orgullo, estamos totalmente en contra del amor, que es Cristo Jesús.
Correcto. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección número 11, libertad en Cristo. Ya regresamos. Diré al Señor mi roca, mi refugio en quien yo confiaré. Y sobre alas de águila te levantará, como el alba al amanecer, me invocará y responderé. Te libra del lazo del fiero tentador, de la peste, de la enfermedad. Bajo sus alas te guarda, con sus plumas él te cubrirá. Por cuanto ha puesto su amor en mí, dice el Señor, yo le libraré, me invocará y responderé, y en angustia yo seré su salvación. No temerás a la oscuridad, ni de males que vengan a ti. Miles caerán a tu lado, mas a ti ninguno llegará. Por cuanto ha puesto su amor en mí, dice el Señor, yo le libraré, me invocará y responderé, y en angustia yo seré su salvación. No temerás a la oscuridad, ni de males que vengan a ti. Sobre su brazo te llevará, y así tu pie no tropezará. Y sobre alas de águila te levantará, como el alba al amanecer, en su justicia brillarás, y en la palma de su mano, y en la palma de su mano te sostendrá. Estamos de vuelta, estamos llegando a la tercera y última parte de la lección número 11, libertad en Cristo. Ya analizamos los primeros dos puntos y vamos al tercero, que es cumplir o guardar. Pastor Cavazos, Pastor Abraham, es interesante notar que Pablo utiliza estos dos términos en sus diferentes mensajes, cumplir o guardar. Y lo podemos ver desde la perspectiva que él habla de la ley desde el aspecto negativo como desde el aspecto positivo. Y es interesante notar que
Cuando habla del aspecto negativo de la ley, utiliza la palabra guardar, y cuando habla del aspecto positivo, habla de la palabra cumplir. ¿Qué diferencia hay entre estas dos frases que utiliza constantemente el apóstol Pablo? Bueno, pues el guardar está implícito el deseo de ganar el reino de los cielos a través de las obras que Dios señaló como buenas, porque Jesús dijo bien claro que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Pablo, cuando contrasta en Efesios capítulo 2, versículo 8, lo que es que ya no está, que el ser humano es salvado por la gracia, también señala que fuimos hechos para buenas obras. Entonces, pero fuimos hechos para buenas obras, no son las buenas obras para ser hechos salvos. Por eso es la gracia. Entonces, si yo procuro mi salvación, guardando el sábado, dando mis diezmos, no diciendo groserías, no teniendo ciertas prácticas que la Biblia, que Pablo mismo señala como las obras de la carne, entonces estoy guardando para salvación. En cambio, a mí me gustaría dejarle esa parte, por supuesto, al pastor, lo que es el cumplimiento, ¿no? Pero cuando tú estás tratando de lograr algo que Dios ya hizo, pero que por cuenta propia no es posible, entonces estás pisoteando la sangre de Jesús, estás pisoteando el sacrificio, estás pisoteando todo aquello que Dios hace o que hizo por nosotros con el fin de sentirnos bien, con el fin de que nuestro orgullo, nuestra vanidad pueda crecer y decir, yo alcancé el cielo por mis obras y soy mejor que otros, como el fariseo de la parábola de Lucas 19. Cuando ese es el punto, el origen, el motivo por el que nosotros guardamos las cosas es lo que determina si es positiva nuestra obediencia o es negativa. El guardar implica que yo hago a un lado a Dios y me pongo a mí mismo como Dios. ¿Pastor? Sí, pastor. El cumplir la ley, ¿no? Cumplir la ley es el comportamiento cristiano verdadero. ¿Sí? Es más que guardar o actuar. Es darle la verdadera intención y su verdadero significado a la ley. Por ejemplo, vamos a la iglesia el sábado. Si yo vengo a la iglesia el sábado, estoy guardando la ley. ¿Sí? Pero si yo vengo a adorar en espíritu y en verdad, estoy cumpliendo la ley. ¿Sí? El cumplimiento de la ley es darle la intención y el significado verdadero a la ley, ¿no? Los fariseos eran guardadores de la ley, ¿sí? Pero no eran cumplidores de la ley. Y con un corazón esos fariseos totalmente triste, pastor, totalmente apesadumbrado, porque el guardar se convierte en una pesada carga. Exacto. Si nosotros optamos por guardar la ley, se va a convertir en eso, en una pesada carga que la vamos a odiar. Más el cumplimiento de la ley es por amor. Y el amor trae gozo y alegría a la vida. Por eso el cumplir la ley traerá alegría a nuestro corazón, porque el cumplimiento de la ley nacerá de una relación que tenemos con Cristo Jesús. Amén. Así que entonces optemos por guardar, pero si guardamos la ley, estaremos bajo el yugo de la ley, porque lo estaremos haciendo como obligación, tratando de obtener méritos para la salvación, guardando la ley. Cumpliendo la ley, haremos lo que hizo el Señor Jesús. ¿Sí? Dice, yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla, para darle su verdadero significado, para darle su verdadera intención a la ley. Y entonces, cuando lo vemos así, con su verdadera intención, vemos que la ley es magnífica. Daremos a Dios gloria por su santa ley. Y estaremos nosotros, como ya se dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Estaré entonces obrando, estaré cumpliendo la ley por amor, porque la expresión
porque la ley es la expresión del amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y por eso es que dice Gálatas 5:13 otra vez: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino para servíos con amor unos a otros. De ahí sirve, ¿no? De ahí sale. Es el cumplimiento, dice el versículo 14, porque toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que estamos cumpliendo la ley cuando amamos a los otros, cuando no estamos satisfaciendo los deseos de la carne, cuando no hay libertinaje en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros ponemos nuestra atención, nuestro afecto en los demás, porque Cristo ya lo puso en nosotros. Y la expresión hacia el prójimo de amor es solamente la expresión de Dios que pasa a través de mí hacia los demás. Correcto. Lo hemos repetido varias ocasiones en varias lecciones de este mismo folleto de Gálatas, que la ley viene a ser el estilo de vida del salvado, ¿verdad? Y cómo me gusta ese pasaje de Éxodo cuando dice que el Señor les dio la ley, pero les dio la ley una vez estando libres. Nunca les dio la ley para hacerse libres. Les dio la ley porque eran libres. Y entonces, ¿cómo debe vivir el salvado? Aquí está la ley. Cuando nosotros analizamos ese párrafo, esa parte de la Escritura, debemos considerar lo siguiente: ¿acaso Dios no pudo haberles dado Egipto para vivir? ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué no? Elimino los dioses, elimino los que no quieran aceptar, porque hubo muchos egipcios que aceptaron y se fueron junto con los israelitas. Los que no quieran aceptar, entonces, pero ahí los voy a dejar. ¿Para qué los llevo a Canaán? Porque Canaán, lo señala muy claro el apóstol Pablo, era la salida de un Egipto espiritual que los condenaba a muerte. Porque esa es la esclavitud. Los tenía que sacar Dios de allí para llevarlos a una Canaán. Y en el transcurso tenían que vivir de acuerdo al pacto que habían aceptado. Porque por lo menos, lo puedo así recordar, 3 veces los israelitas, cuando Dios les habló con la ley, les dijo, ellos dijeron: habla tú con ellos, haremos lo que Él diga. ¿Por qué? Esa expresión muestra muy claramente su manera de pensar. Esclavo, haz esto, sí. El otro, y hacían exactamente sin dilucidar, sin analizar la orden, simplemente la hacían. Pero cuando viene la libertad, entonces Dios dice: acuérdate, no harás esto, no harás lo otro, pero no es una expresión negativa, es una expresión positiva. Porque cuando vemos no cometerás adulterio, qué padre es en mi hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi esposa y yo estamos bien, esa es la parte positiva. Dios nos saca igual. Vivimos en un Egipto cuando nacimos, en un Egipto espiritual que nos tiene condenados a muerte. Y esa historia nos muestra que tenemos que salir de Egipto, tenemos que andar por el desierto. El plan de Dios obviamente no eran 40 años, eran solamente 2 meses, 3 meses. En el transcurso lento de más de 1 millón de personas hacia el lugar donde Dios los iba a llevar. Que tardaron 40 años precisamente porque decidieron usar su libertad de manera inadecuada, no confiar en que Dios tenía el poder para llevarlos. Nuestra vida es igual. Cuando vamos en el camino, caemos, nos levantamos. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado. La Biblia no autoriza el pecado, la Biblia prevé el pecado. Por eso dice: estas cosas os escribo, lo que está en el Santo Libro, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere, o sea, hay provisión. Claro, hay provisión a través de Cristo Jesús, porque ya somos nuevas criaturas, de esclavos del pecado a siervos de la justicia, que es Cristo Jesús. Salimos, ¿y hacia dónde vamos? A la Canaán celestial, donde estamos reunidos, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, donde estamos reunidos con los ángeles, con el mismo Señor. Estamos reunidos por fe. Efesios 2:6 dice: estamos sentados en los lugares celestiales. Ya no vives como alguien que no aspira al reino de Dios. Vives como una persona que aspira a ese reino. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo de esta manera. Yo estoy desempleado. Hay una opción de 2 empresas,
2 empresas me piden mi trabajo de acuerdo a lo que yo sé hacer. Pero uno tiene ciertas políticas que me dicen, no puedes beber, no puedes fumar dentro de la empresa, ni fuera, tienes que cuidar todos estos elementos alimenticios para que puedas rendir mejor. La otra me dice, ¿sabes qué? Puedes hacer todo lo que quieras. No hay problema. Mientras tú me cumplas aquí, mientras tú llegues a tu horario y no me faltes, no hay problema. Entonces, ¿cuál de los dos nos gusta más? La empresa que me deja hacer lo que quiero. Porque yo salgo y ya soy responsable de mí mismo y hago lo que yo quiero. Pero estoy consciente de que puedo obtener cirrosis, cáncer, hepatitis, bueno, alguna enfermedad a causa de ese hábito. Por supuesto que estamos conscientes. Pero la otra me restringe, pero me restringe para mi felicidad, me restringe para mi progreso, me restringe para crecer, mi familia, para el beneficio por familiar, salud. por supuesto. Pero naturalmente, ¿hacia dónde tenderíamos nuestro pabellón? Hacia lo malo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, que nos ayude a tomar decisiones, que nos convenza, como dice San Juan, de pecado, de justicia y de juicio, para elegir correctamente. Obviamente, hay 2 empresas en esto también. La empresa de Satanás, que es la que destruye, mata y roba. La otra, que te da vida y te da vida abundante. Amén. Siempre es una elección. Siempre es una elección y elijamos bien. Jesús, Dios en Deuteronomio nos da esa libertad de la que estamos hablando. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Miren cómo dice: al cielo y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, siervo de Dios o siervo de Satanás. La bendición y la maldición. La bendición, vida eterna. La maldición, la ley condena. Elige la vida. O sea, siempre Dios te da la oportunidad de elegir. No hay término medio en esto. El único es o vida con Cristo o muerte sin Cristo Jesús. Pues hemos llegado prácticamente al final de esta lección. Ha sido una lección profunda, una lección muy edificante, libertad en Cristo. Y vamos a concluirla con un mensaje final para todos los que nos escuchan, como acostumbramos regularmente. Vamos a comenzar con el pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que hemos de obedecer el imperativo que dice Pablo en Gálatas 5:1. Mantente firme en la libertad. ¿Por qué? Porque Cristo ya te hizo libre. ¿Okay? No nos manda una cosa nada más así. Eres libre, vive como un ser libre. ¿Sí? Y esa libertad la hemos de vivir en relación continua con Cristo Jesús. Él nos da la capacidad para obedecer la ley. Él nos da la capacidad para ser felices y gozosos viviendo de esta manera. Él nos dice por dónde hemos de caminar. Pero todo esto lo logramos en base a la libertad con que Cristo nos libertó con su sangre en la cruz del Calvario. Vivamos todos los beneficios, ¿sí? Vivamos todos los privilegios de ser una persona libre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Mario, muchas gracias por estar con nosotros también. Yo puse aquí una frase: legalismo y libertinaje son los 2 extremos de una vida falsa en Cristo. Creemos estar en Cristo, viviendo en el libertinaje. O sea, una vez salvo, siempre salvo. El otro es, yo estoy cumpliendo la ley, Dios tiene que mirarme para salvarme. Son 2 extremos de una vida falsa cristiana. La vida verdadera es la que dependo absolutamente de Dios, pero junto con esa dependencia está el poder del Espíritu Santo que Dios me dio al momento en que acepté a Jesús para poder vivir esa vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Buenas obras, para que alumbre, repito el texto que mencioné de Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, que esa es la razón de las obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La invitación, por supuesto, es, si estamos fallando, en
darnos ciertos gustitos en el pecado, o si estamos fallando por guardar toda la ley, pues vayamos a Cristo, que finalmente Él es el que nos hace descansar y nos liberta del yugo del pecado. Amén. Muchas gracias. Queridos hermanos, les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Creo que el mensaje ha sido claro. Mantengamos el punto de equilibrio, vivamos la libertad en Cristo, porque esa libertad nos hará felices y gozosos, y no con estos extremos que nos quitarán la felicidad. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga.